Miren, señorías, durante esta pandemia hemos vivido momentos muy duros. Hemos visto cómo sanitarios, hemos visto cómo las fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado, cómo en los supermercados, cómo los trabajadores de la limpieza, los agricultores, los ganaderos, todos los que se han calificado como servicio esencial, no han parado de trabajar y muchas veces hasta doblando los esfuerzos, para que nosotros todos tuviéramos nuestras necesidades cubiertas. Pero hoy me gustaría poner en valor algo, y ha sido el trabajo que ha realizado la Consejería de Fomento, que a lo mejor ha pasado un poco más desapercibido debido a que otras consejerías han tenido el papel más protagonista, como en este caso, evidentemente, la Consejería de Sanidad. Pero se ha trabajado mucho y durante todo el tiempo para protegernos a todos y para ayudar a aquellos andaluces que más lo necesitaban. Como bien ha dicho la señora consejera, antes del estado de alarma, todos hemos podido ver cómo se desinfectaban tanto los autobuses como las estaciones de autobuses, así como también los metros de ciudades como Málaga, Granada y Sevilla, así como se han dispuesto también máquinas expendedoras de mascarillas y geles desinfectantes, cuidando la seguridad y la salud de todos aquellos usuarios del transporte público, así como la de los trabajadores de estos servicios, haciendo posible que muchos andaluces pudieran acudir a su puesto de trabajo o realizar desplazamientos para atender a familiares. También, como ha señalado la señora consejera, se han realizado tareas de desinfección en el parque público de vivienda, ya que se tomaron medidas para evitar la propagación del virus entre las familias que residen en ellas y se procedió a la desinfección de 3 barriadas en Córdoba y Sevilla pertenecientes a Abra, así como el cierre de los parques que gestiona Abra. El señor Crespo comentaba el tema de la improvisación de este Gobierno. A mí me gustaría saber qué es lo que opina, cómo ha gestionado el Gobierno central, el Gobierno al que ustedes pertenecen, cuando decía una cosa por la mañana y la contraria por la tarde. No sé si eso es improvisación, pero bueno, lo mismo me lo podría explicar en otro momento. Pero aquí se han tomado decisiones porque había que tomarlas, y más si estamos hablando de la salud de las personas. Pues bien, aquí se adoptaron las medidas en los transportes públicos, como la reducción en los metros entre un 30 y un 50%, se limitó el aforo de los autobuses o se suspendió el servicio del catamarán de la Bahía de Cádiz, catamarán que volverá a prestar su servicio a partir del próximo 6 de julio. Además, también para proteger a los trabajadores del transporte, se están entregando más de 150.000 mascarillas, se empezaron a repartir el 6 de abril a todos estos trabajadores que dependen de la consejería, al sector del taxi, empresas municipales y el transporte por carretera. Un transporte por carretera, señorías, para el que también se establecieron una serie de protocolos en el transporte de mercancías, que no nos podemos olvidar que los bienes básicos de primera necesidad debían de llegar a los hogares andaluces y no hubo problemas de abastecimiento, y eso fue gracias a nuestra red logística. Señorías, ¿están ustedes percibiendo la importancia que ha tenido la Consejería de Fomento durante esta pandemia, el trabajo que se ha realizado? Y, sin duda alguna, esta crisis, desde luego, ha golpeado fuerte a todos los sectores y a toda la sociedad, aunque hemos visto cómo los más vulnerables, aquellas personas con menos recursos, han sido los más frágiles en esta situación. Y si algo hay que destacar de la Consejería de Fomento es no haber dejado tirado a estos colectivos, es haber trabajado y haber mirado por sus necesidades en algo tan elemental como ha sido en este caso, en esta pandemia, en este confinamiento, como es el tema de la vivienda. En una crisis de estas características, donde hemos visto que muchas personas perdían su empleo o estaban esperando que se le pagara un ERTE que el Gobierno de Pedro Sánchez no pagaba, porque hay que recordar que el que pagaba era el Ministerio de Trabajo, el Gobierno central, porque era el único que tenía las competencias para ello, desde esta consejería y desde este Gobierno sí que podemos decir claramente que no se ha dejado a nadie atrás, por mucho que pueda molestar o escocer a la oposición, que parece que está instalada en el cuanto peor, mejor. Así que miren, señorías, se han agilizado los procedimientos para la concesión de ayudas al alquiler, abonando ayudas sin tramitar desde el año 2018. ¿Ustedes creen que unas familias que piden una ayuda al alquiler en el año 2018 pueden esperar tanto tiempo? Alguien que pide esta ayuda, señorías, la necesita rápido, en el momento de pedirla y no que lleve retrasos desde el 2018. Estamos hablando de una cantidad que, como bien ha dicho la consejera, aproximadamente 48 millones de euros. Además, este año se han aumentado con fondos propios de la Junta de Andalucía 13 millones de euros a estas ayudas al alquiler,
porque con el dinero que aportó el Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto que era insuficiente. Y con este dinero, con esta aportación de la Junta de Andalucía, pues se va a poder ayudar a 8.500 familias a que puedan hacer frente al pago de su alquiler. Y como he dicho antes, señorías, se ha protegido y se ha ayudado a los más vulnerables, porque tampoco se ha dejado atrás a aquellas personas que atraviesan una situación de desahucio o las personas sin hogar. Y otra muestra de ello es el Plan VIVE, el programa de realojos y emergencias residenciales y el programa de viviendas para el tercer sector social con un crédito asignado de casi 10,9 millones de euros. Y esta consejería tampoco ha sido ajena al drama de la violencia de género. Hemos visto cómo muchas víctimas se veían encerradas 24 horas con su maltratador, un auténtico drama y una situación de verdadera angustia para muchas mujeres. Unas mujeres que necesitaban una solución habitacional inmediata, a las que se les está dando solución, como anunció aquí la propia consejera, que se van a destinar 12 millones de euros, como tienen principal destinatario estas víctimas de violencia de género. Pero, señorías, tan importante era garantizar que nadie se quedaba atrás, que todo el mundo tuviera un techo, una casa, que se realizaban labores de desinfección en los transportes públicos, garantizando la seguridad de usuarios y trabajadores. Tan importante era eso como la reactivación económica, para que de una vez por todas podamos dar carpetazo a esta crisis. Para ello, como bien ha apuntado la señora consejera también, prácticamente no se han parado los trabajos en la obra pública, desde que se decretara el estado de alarma, tomando las medidas de seguridad pertinentes para todos los trabajadores. También se ha ayudado en esta parte de reactivación económica las ayudas al sector portuario y también se ha trabajado en agilizar los pagos pendientes a las empresas de la construcción, reduciendo el plazo de pago de 106 días a 36, dotando de liquidez a todas las empresas para que puedan continuar con su actividad laboral, mantener puestos de trabajo y seguir generando riqueza en Andalucía. Porque no nos podemos olvidar, señorías, que el sector de la construcción es fundamental para la recuperación económica en Andalucía, porque genera en torno a 260.000 empleos y creo que va a ser pieza clave para esta recuperación económica. Como, por ejemplo, para esta recuperación económica que se va a apoyar en la construcción, evidentemente, es el nuevo plan de vivienda que cuenta con un presupuesto de 690 millones de euros y que va a generar más de 56.000 empleos directos en los próximos 5 años. Un plan que incluye ayudas para facilitar el acceso a jóvenes mayores de 65 años y colectivos vulnerables como mujeres víctimas de género o mujeres embarazadas sin recursos. Porque este plan, señorías, se ha negociado con 38 organizaciones y con las organizaciones del tercer sector que trabajan en el ámbito de la vivienda, escuchando sus demandas y atendiendo sus peticiones. Para hacer una comparativa, para ver cómo anteriores gobiernos han realizado este tema de la vivienda, pues he mirado lo que se había hecho anteriormente y, por ejemplo, del 2012 al 2016 no existía ningún plan de vivienda, no había nada. Se perdieron más de 100 millones de euros entre lo que no se pidió y se dejó sin ejecutar. Dejó una deuda de 30 millones de euros con los promotores, 40 millones de euros en ayudas pendientes de pago a compradores de VPO, destinados a pagar la entrada del inmueble o los gastos de notaría, algunas de hace casi 20 años. 50.000 solicitudes de ayuda al alquiler pendientes, de las cuales en 2019 se resolvieron ayudas por valor de 17 millones de euros y durante el estado de alarma se han ejecutado y se han realizado ayudas por valor de 18 millones de euros. En definitiva, señorías, un trabajo que merece la pena que sea reconocido. Un granito de arena más que se suma al excelente trabajo que ha realizado en general todo el Gobierno de la Junta de Andalucía y que ha conseguido que la pandemia afectara en menor medida a nuestra tierra con respecto al resto del país. Porque mientras el Gobierno central ha sido, por ejemplo, calificado como el país que peor ha gestionado la crisis del coronavirus del mundo, eso fue calificado en abril, reflejándolo así el ranking de un estudio independiente realizado por el ICMA, una de las asociaciones de asesorías fiscales más relevantes del mundo, con presencia en más de 50 países, ese desgraciado galardón, señorías, no podrá ser atribuido al Gobierno de la Junta de Andalucía, gracias, entre otros, al trabajo que se ha desarrollado desde la Consejería de Fomento. Muchas gracias.